Hace algunos años un colega nuestro, absolutamente normal y sano, saludable, iba conduciendo por la carretera y de repente sintió una voz que él no pudo reconocer si era femenina o masculina mientras iba conduciendo de noche, que dice "parate". Y automáticamente él, sin pensarlo, presionó el freno y a los pocos metros tenía un tronco, unas ramas que si las hubiera chocado. Bueno, hay quienes atribuyen a esto algún tipo de intervención espiritual, angélica, paranormal, en fin. El punto es, él no lo atribuyó a esto, él lo atribuyó a alguna suerte de percepción extrasensorial que vino en forma auditiva, en fin. El punto es, en qué medida, es cierto, las personas que tienen experiencias paranormales de repente consultan a psiquiatras o psicólogos que como no son abiertos a este tipo de eventos, pueden interpretarlo como parte de un desequilibrio psicológico. Una esquizofrenia. Una cosa que pensaba en eso que hablaste del viaje astral. Sí. Digamos, esa persona que te dije que conozco, en algún momento que dice que sintió eso, que su cuerpo se le iba, o que su espíritu se le iba, decía que tenía miedo que no le vuelva. Correcto, sí, es un temor muy común. Sí, es como una suerte de temor a la falta de control sobre la situación, ¿no? O sea, la persona está en esa situación. A veces la experiencia es placentera, a veces no lo es. Cuando no lo es ocurre este temor. Pero no siente que se está muriendo, ¿no? Es esa la sensación. Podría ser que la persona tenga la sensación... La sensación que no vuelve ni su conciencia, ni no sé, debe ser una experiencia bastante común, por ejemplo, es la que afecta a las personas que pasan lo que se llama experiencia cercana a la muerte, que es más o menos similar, en donde, por ejemplo, después de un ataque de asma, una intervención quirúrgica, un parto muy doloroso o alguna situación muy traumática, un accidente automovilístico, las personas también tienen esta visión de su cuerpo tendido, los paramédicos intentando resucitarlo, y la persona dice pasar por una suerte de túnel o camino o canal, hay una infinita cantidad de representaciones. Víctor Sueiro nos hablaba en sus libros de esto, ¿no? Exacto, tal cual. Claro, y es más, se prestaba, le han hecho infinidad de bromas a Víctor con este tema. Esto es la experiencia que vivió Víctor, la vive mucha gente. Es una experiencia auténtica, legítima. Nosotros tenemos muchísimos casos vinculados con esta sensación. A veces es muy curioso, porque si bien la experiencia, algunos psiquiatras pueden calificarla como una suerte de alucinación, producto del estrés, del evento traumático, etcétera. Lo cierto es que hay personas que de repente, yo he conocido un par de casos muy curiosos. Por ejemplo, una persona que estaba siendo intervenida quirúrgicamente pudo ver el momento en que estaba siendo operado y la enfermera que se le cae un instrumento y él ve la situación. Y cuando él informa a su médico de lo que había vivido, el médico en realidad no se lo negó, al contrario, dijo sí, que estos fenómenos ocurren. Y el médico fue a la oficina de las enfermeras y le preguntó si cuando estaban en la sala quirúrgica alguien se le había... Y efectivamente, una de las enfermeras se le había caído un bisturí. Y en otra ocasión, un caso mucho más fuerte, ocurrió cuando una joven había tenido un infarto y cuando la estaban trasladando a la ambulancia, ella ve que una señora anciana se le acerca muy amorosamente y la toma de la mano. Ella quedó muy conmovida por la experiencia porque sentía que había algo especial con esta joven y le cuenta a un pariente, una tía, no recuerdo, y efectivamente esta mujer era su abuela, que había muerto antes que ella naciera, pero que esta mujer deseaba muy profundamente llegar a tener una nieta, porque tenía muchos nietos, pero que ella quería tener una nieta, y nunca la pudo conocer, o sea, quedó con esa expectativa, y ella, bueno, quedó muy conmovida, porque para ella es evidencia de que había tenido algún tipo de encuentro con su abuela fallecida, ¿no? ¿Cómo nos...? Perdón, por eso hay 300 preguntas. Sí, iba a hablar de... ¿Sabes por qué? Además, porque es bueno estar hablando con alguien que te da la sensación que es serio, ¿no? Que te da una convicción de seriedad. Porque una de las preguntas que, cuando íbamos a hablar los dos al mismo tiempo, una de las cosas que yo me preguntaba es ¿cómo nos podemos defender los que creemos en lo misterioso del chanta? Y bueno, es una pregunta muy difícil, porque justamente... Por eso la hice. Bueno, porque uno de los problemas graves, no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo, es el ejercicio, yo diría, algo psicopático de muchos charlatanes, que de alguna manera coercionan o presionan a sus, entrecomillados, pacientes, diciéndoles de que, por ejemplo, en una tirada de tarot o en cualquier arte adivinatorio, sugiriéndoles de que tiene algún tipo de daño, maleficio o cosa por el estilo. Y como nuestro componente paranoico que está, digamos, instalado en todos nosotros, a veces se disparan estas situaciones, por lo general tendemos a pensar de que
podemos ser víctimas de un daño y cosas por el estilo, y a veces aparte, se utiliza es más fácil pensar truco. que alguien me está dañando y no que yo no supe cómo lograr algo. Claro, me hicieron un trabajo. Claro. Exactamente. Entonces, esto por lo general funciona como una suerte de autosabotaje y muchas personas caen en la creencia errónea de que están siendo dañados por otros, y esto a veces es utilizado por los charlatanes para sacarles Ahora, dinero. eso me da una pregunta inmediata. ¿Existe el trabajo? Claro, la magia negra, el vudú y todo eso, ¿no? Porque, digamos, te pueden hacer creer que no tuviste un trabajo, o que tuviste un trabajo y no lo tuviste. Pero ¿puede ser que hayas tenido un trabajo? ¿Puede ser que te hayan hecho daño? En realidad es muy difícil de demostrarlo, sobre todo porque muchos de estos, entrecomillados, daños, en realidad se producen por efectos de la sugestión. Esto también es muy común. Yo te lo voy a responder al revés. Hay muchos estudios, nosotros no lo hicimos en particular, pero sí hay colegas nuestros que han hecho investigaciones en Brasil con cultos Umbanda y otras sectas, en donde se practica, digamos, la sanación a distancia. Y esto ha sido estudiado en los Estados Unidos, en hospitales, en donde un grupo de cristianos devotos oran con listas de personas que están enfermas, y los médicos observan, a partir de análisis estadísticos, que la recuperación o la extensión de vida de los pacientes que han pasado por la oración, en estos grupos de oración, tienen un proceso de, o si bien de recuperación o una extensión de vida. Ahora, con respecto a un grupo control. Ahora, el problema es, ¿podemos de alguna manera plantear la pregunta al revés? O sea, ¿qué pasa si en lugar de orar para sanar a una persona, digamos, hacemos el efecto contrario? Ahora Esto realmente no lo sabemos. Alejandro, hace 3 semanas apareció una nota, una investigación que se hizo en Estados Unidos con 3 grupos. Uno, que habían recibido oración, pero no le habían dicho que habían recibido oración. Otro grupo de pacientes que no habían recibido oración, y otro grupo de pacientes que habían recibido oración y les habían contado que habían recibido oración. Claro. Los que habían recibido oración y les habían contado que habían recibido oración fue absolutamente negativo. Y los que habían recibido oración, pero no les habían dicho, exactamente igual a los que no habían recibido oración. Que contradice esto que estás comentando, digamos. Esto supuestamente es una investigación hecha en una universidad americana, ahora no me acuerdo cuál era, pero lo mencionamos acá. Utilizando ese mismo principio, ¿ustedes enseñan a manejar esa energía para curarse? Así como hablamos de sugestión y la profecía autocumplida, decir, bueno, si yo pienso que me voy a morir tal día, me voy a morir probablemente ese día o 2 días después porque me voy a deprimir, voy a estar mal, ¿Existe la otra manera? O sea, la de decir, bueno, ¿me puedo curar, manejar la energía, estas situaciones para mejorar? Lo que nosotros sí utilizamos para ayudar a las personas a poder controlar este tipo de experiencias son técnicas que parten de la relajación, la meditación, la imaginería visual. O sea, son estrategias que incluso la psicología también las usa, que son muy prácticas y que ayudan a la persona a poder, sobre todo, controlar la ansiedad frente a este tipo de experiencias. Y se sabe que la meditación, la práctica regular de la meditación, tiene efectos sobre la salud bastante importantes, ¿no? Alejandro, quédate cerca del teléfono porque quedaron muchas cosas pendientes, así que en cualquier momento te volvemos a llamar. Fantástico. De verdad, tenemos muchas o adiviná cuando te estamos llamando. Eso sí. Allá que sos tan paranormal, cuando estemos todos pensando en el Señor. Él no tiene poderes. Atendé igual por más que no sabemos. Es un estudioso que no tiene esos poderes. Entonces no, Jorge. Bueno, gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a vos. Mario.